Empezar a invertir no tiene por qué ser difícil. Piénsalo de esta forma. Así como no necesitas estudiar programación para utilizar un computador, ni ingeniería mecánica para manejar un carro, de la misma manera, no necesitas ser un economista o un experto en finanzas para invertir de manera exitosa. Lo esencial es entender los conceptos básicos y cómo aprovechar productos financieros que ya han sido diseñados por profesionales. No tienes que reinventar la rueda, solo usarla de manera inteligente. Te prometo que al finalizar este vídeo tendrás un plan claro de cómo empezar a invertir exitosamente, explicado de manera sencilla, como si se lo estuviera explicando a mi mejor amigo. Y suscríbete para aprender más educación financiera que te llevará al siguiente nivel. Tipos de inversiones. En términos generales, existen dos tipos de inversiones que debes conocer: las inversiones en renta fija y las inversiones en renta variable. Conocer estas dos categorías es clave porque cada una cumple un propósito diferente en tu estrategia financiera. Las inversiones en renta fija son ideales para tus metas a corto plazo, por ejemplo, ahorrar para unas vacaciones, para un fondo de emergencia o para la entrada de un coche. Estas inversiones generan rendimientos constantes y predecibles, lo que significa que tu dinero crece poco a poco cada mes tras mes, sin grandes sobresaltos. Es un camino estable que te da seguridad y tranquilidad. Por otro lado, las inversiones en renta variable son más apropiadas para metas a largo plazo, como construir un patrimonio sólido, ahorrar para la jubilación o generar ingresos pasivos que crezcan con el tiempo. Aquí es donde entra la magia del crecimiento compuesto, aunque con más volatilidad. Esto significa que en un mes tu inversión puede subir, al siguiente puede bajar un poco, y luego volver a subir con fuerza. Esta montaña rusa puede asustar a muchos, pero si sabes manejarla y mantenerte constante, es donde realmente se puede multiplicar tu dinero de manera significativa. Si dibujáramos cómo crece nuestro dinero con estos dos tipos de inversiones, veríamos que la renta fija es como una escalera. Subes paso a paso, mes a mes, de manera estable. La renta variable, en cambio, es como una montaña rusa. Habrá altibajos, pero si mantienes el rumbo y no tomas decisiones impulsivas, la tendencia a largo plazo es claramente ascendente y mucho más rentable. Además, entender la diferencia entre ambas te permitirá combinar tus inversiones según tus necesidades y tu perfil de riesgo. Por ejemplo, puedes mantener un colchón de seguridad en renta fija y dedicar un porcentaje mayor a renta variable para que tu dinero trabaje más agresivamente para ti. Esto no solo minimiza riesgos, sino que te permite crecer de manera inteligente y sostenible. Todo esto puede parecer impredecible en el corto plazo. Tu inversión en renta variable subirá y bajará, mes tras mes, y esto puede generar incertidumbre. Sin embargo, lo que realmente importa es la tendencia a largo plazo. A pesar de las caídas y los repuntes, estas inversiones suelen producir mayores retornos con el tiempo, mucho más que cualquier instrumento de renta fija. Por eso es fundamental entender para qué horizonte de tiempo usar cada tipo de inversión. La renta variable se utiliza para metas a largo plazo con el fin de maximizar las ganancias potenciales, mientras que la renta fija es más adecuada para metas de corto plazo porque ofrece estabilidad y evita pérdidas inesperadas. Por ejemplo, imaginemos a mi amiga Natalie. Ella quiere invertir para la universidad de su hijo, y su horizonte de inversión es de más de 15 años. En este caso, lo más recomendable sería que Natalie invirtiera en instrumentos de renta variable, ya que estos tienen el potencial de generarle los mayores retornos a lo largo de ese periodo. Ahora, si Natalie me dijera que necesita invertir un dinero para sus vacaciones del próximo año, la recomendación cambiaría completamente. En ese caso, lo ideal es usar instrumentos de renta fija, porque si lo hiciera en renta variable correría el riesgo de que su dinero tuviera rendimientos negativos justo cuando lo necesita. Primera lección: divide tus inversiones según su horizonte de tiempo. Esto es crucial. Para inversiones que planeas mantener por menos de 3 años, utiliza instrumentos de renta fija. Para inversiones de más de 5 años, enfócate en renta variable. Para horizontes intermedios, entre 3 y 5 años, la decisión dependerá de factores como las tasas de interés vigentes, la economía del momento y tu tolerancia al riesgo. No es necesario que lo adivines. Más adelante veremos cómo analizar estos factores para tomar decisiones informadas. ¿Cómo invertir en renta fija? Existen muchos instrumentos de renta fija, cada uno con características ligeramente diferentes, pero no te preocupes, no necesitas ser un experto en todos ellos. Algunos ejemplos incluyen: bonos del Estado, son emitidos por el gobierno y se consideran muy seguros. Bonos corporativos, emitidos por empresas, suelen ofrecer un rendimiento un poco mayor que los bonos del Estado, pero con algo más de riesgo. Certificados de depósito, son depósitos a plazo en bancos que te pagan un interés fijo.
Títulos de tesorería, similares a los bonos del Estado, con seguridad y pagos periódicos. Pagarés, documentos donde la entidad emisora se compromete a devolverte tu dinero más intereses. Cada uno de estos instrumentos tiene ventajas y desventajas específicas, como tasas de interés distintas, plazos variados o niveles de riesgo diferentes. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas volverte un experto en todos ellos para empezar a invertir. Lo importante es que tengas claro tu horizonte de inversión, el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir y que elijas instrumentos que se alineen con esos objetivos. Puedes hacer uso de una herramienta mucho más sencilla e igualmente efectiva, las cuentas de ahorro de alto interés. Este tipo de cuentas son un producto financiero relativamente nuevo que, como su nombre lo indica, te pagan intereses más altos que una cuenta de ahorro tradicional simplemente por tener tu dinero ahí. Técnicamente, estas cuentas no se consideran un instrumento de renta fija como tal, pero las incluyo aquí porque funcionan de manera muy similar. Básicamente, lo que hacen los bancos o instituciones financieras que las ofrecen es tomar el dinero de sus clientes y colocarlo en instrumentos de renta fija, como bonos del Estado o letras del Tesoro a corto plazo. Esto significa que, cuando tú depositas tu dinero en una cuenta de ahorro de alto interés, indirectamente tu dinero ya está invertido en renta fija, aunque tú no tengas que gestionar ni comprar esos instrumentos tú mismo. Por eso los rendimientos de las cuentas de ahorro de alto interés y los instrumentos de renta fija son tan parecidos. La gran ventaja adicional es que estas cuentas te permiten retirar tu dinero cuando lo necesites, algo que no siempre es tan fácil con bonos o CDTS tradicionales. Esto las hace ideales, por ejemplo, para mantener tu fondo de emergencia, porque puedes acceder a tu dinero sin penalizaciones mientras éste sigue generando intereses. ¿Cómo invertir en una cuenta de ahorro de alto interés? Es tan sencillo como abrir una cuenta en un banco o institución financiera que ofrezca este producto. Básicamente, es una cuenta de ahorros donde tu dinero sí crece por sí solo, sin que tengas que mover un solo dedo. Si vives en América Latina, por ejemplo, algunas opciones populares incluyen Nubank, Rappi, Pibank o Lulobank. Si estás en Estados Unidos, puedes considerar SoFi, Capital One o American Express. Y si vives en Europa, tienes alternativas como Trade Republic. ¿Es realmente necesaria una cuenta de ahorro de alto interés? Técnicamente, no es obligatorio. Si quisieras, podrías armar tu propio portafolio de renta fija, diversificando entre bonos, CDTS, letras del Tesoro o incluso fondos de inversión colectiva. Sin embargo, desde mi punto de vista profesional, esto es algo que no necesitas hacer si estás comenzando. La ventaja de una cuenta de ahorro de alto interés es que te ahorra tiempo, esfuerzo y complejidad, mientras te permite empezar a generar rendimientos desde el primer día. Además, estas cuentas son una excelente manera de acostumbrarte al hábito de invertir y de ver cómo tu dinero empieza a crecer de manera constante. Puedes empezar con cualquier cantidad, y a medida que te sientas más cómodo, incluso puedes combinarla con otros instrumentos de renta fija para diversificar aún más tu portafolio. Esto es como el ejemplo del carro que mencioné al comienzo del vídeo. Si quieres, podrías intentar reinventar la rueda, construir el motor, comprar todas las piezas y armar el carro desde cero. Pero si ya existen excelentes carros construidos que funcionan perfectamente, no tiene sentido gastar tiempo, esfuerzo y recursos en volver a crear lo que ya está disponible. Esto mismo aplica para las inversiones. No necesitas ser un experto en finanzas para empezar a hacer que tu dinero crezca. Basta con utilizar herramientas y productos financieros diseñados por profesionales. Segunda lección. Todas tus inversiones a corto plazo las puedes solucionar utilizando una cuenta de ahorro de alto interés. Este es un producto muy sencillo, al alcance de todos, pero no por eso menos efectivo. Te permite mantener tu dinero seguro mientras genera rendimientos, sin complicaciones ni riesgos innecesarios. Sin embargo, una recomendación importante: no te obsesiones buscando constantemente la cuenta de ahorro con los mayores intereses. Los bancos cambian sus tasas de manera regular. A veces el banco A ofrece la mejor tasa, y a veces el banco B. Lo más importante es elegir una cuenta que te ofrezca seguridad, estabilidad y buen servicio al cliente. Cambiar de cuenta continuamente no solo es ineficiente, sino que también puede generar más complicaciones que beneficios. Créeme, nadie se ha hecho rico persiguiendo la cuenta de ahorro con el interés más alto. La verdadera riqueza se construye con constancia, paciencia y estrategias a largo plazo. ¿Cómo invertir en renta variable? Ahora pasemos a la inversión que tiene el mayor potencial de crecimiento en el largo plazo, la renta variable. En los últimos 100 años, el tipo de activo que ha producido los mejores resultados de manera consistente ha sido, sin duda, las acciones de empresas sólidas de Estados Unidos.
Esto ha superado ampliamente otros tipos de activos como bienes raíces, oro o materias primas. En otras palabras, si tu objetivo es hacer crecer tu dinero significativamente en el largo plazo, un portafolio bien diversificado de buenas acciones es la mejor opción. Pero quizá te preguntes, ¿qué son las acciones y por qué son tan rentables? Comprar acciones significa adquirir una pequeña parte de propiedad de una empresa. Por ejemplo, si te pregunto quién es el dueño de Tesla, seguramente responderías Elon Musk. Pero en realidad, Elon Musk no es el dueño total de Tesla. Él es considerado el dueño porque posee la mayor cantidad de acciones de la compañía, aunque solo representa el 12,82% de todas las acciones en circulación. En números concretos, Musk tiene actualmente 411 millones de acciones de Tesla. Este mismo principio aplica a otras grandes empresas. Por ejemplo, Jeff Bezos posee el 8,65% de las acciones de Amazon, y aún así, es considerado el dueño porque tiene la mayor participación individual. Esto demuestra que no necesitas poseer toda la compañía para ser considerado su propietario, y que invertir en acciones te permite ser parte del crecimiento de empresas que pueden generar enormes rendimientos con el tiempo. Además, comprar acciones te da derecho a participar en las utilidades de la empresa, ya sea a través de revalorización del precio de la acción o mediante dividendos. Con el tiempo, si eliges empresas sólidas y diversificas tus inversiones, este tipo de inversión puede producir rendimientos mucho mayores que los instrumentos de renta fija, aunque implica más volatilidad en el corto plazo. De la misma forma, cuando tú compras acciones de una empresa, te estás convirtiendo en dueño de una pequeñísima parte de ella, lo que quiere decir que te empiezas a beneficiar tanto del crecimiento de la empresa como de la repartición de sus utilidades, lo que conocemos como dividendos. Esta explicación es muy importante porque gran parte de invertir exitosamente en acciones consiste en pensar en ellas como si tú fueras el dueño total del negocio, aunque en realidad solo tengas una fracción pequeña. Muchas personas creen erróneamente que invertir en acciones consiste únicamente en estar viendo gráficos, indicadores y analizando cuándo comprar o vender, y nada más. Esto está muy alejado de la realidad. Te invito a que mires la lista de las personas más ricas del mundo y te darás cuenta que ninguno de ellos se la pasa haciendo eso. ¿Tú crees que Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg o Bill Gates están pendientes constantemente de cuando suben las acciones de sus compañías para venderlas y luego volverlas a comprar más barato? La respuesta es no, ninguno de ellos hace eso. Ellos, como buenos dueños de negocios, simplemente se quedan con sus acciones y dejan que éstas crezcan a medida que crecen sus empresas. Ni siquiera Warren Buffett, quien se hizo rico invirtiendo en acciones, se la pasa comprando y vendiendo constantemente. Él se enfoca en elegir buenas compañías, mantenerlas y dejarlas crecer a largo plazo. Este enfoque nos da una enseñanza muy clara. Tercera lección. Cuando compras acciones, te vuelves un pequeño dueño de una empresa, y por lo tanto debes comportarte como tal. No adoptes una mentalidad de apostador ni intentes adivinar el momento perfecto para comprar o vender. Este tipo de enfoque rara vez produce resultados consistentes, ni en las inversiones ni en la vida. Cuarta lección. Cuando inviertes en acciones, ganas dinero de dos formas diferentes. 1. Valorización de las acciones en el tiempo. El precio de la acción sube a medida que la empresa crece y se vuelve más valiosa. 2. Dividendos. Parte de las utilidades de la empresa se reparten a los accionistas. Tus ganancias totales serán la suma de estas dos fuentes. Para explicarlo con un ejemplo más cercano, es como si compraras una casa y la pusieras en alquiler. Ganas dinero con los alquileres, similar a los dividendos, y también ganas dinero cuando, unos años después, vendes la casa a un valor mucho más alto del que la compraste inicialmente, similar a la valorización de las acciones. Ahora, ¿la clave es elegir las mejores acciones para invertir? Sí y no. Está claro que no llegarás muy lejos invirtiendo en acciones de compañías malas o con problemas financieros, pero tampoco necesitas volverte un experto analista de acciones. De hecho, esta idea es exactamente como el ejemplo que di al inicio del vídeo sobre el computador y el carro. No necesitas construir todo desde cero ni entender cada detalle para que funcione. Solo necesitas utilizar herramientas y productos financieros sólidos y confiables que ya existen, y enfocarte en mantener una estrategia a largo plazo. El secreto está en elegir compañías sólidas, diversificar y mantener tus inversiones mientras crecen, en lugar de perseguir ganancias rápidas o reaccionar a cada movimiento del mercado. Con este enfoque, invertir se vuelve mucho más sencillo, seguro y efectivo. Tú puedes armar un computador desde cero, comprando todas las partes por internet y ensamblándolo tú mismo. Pero eso no significa que vas a obtener un mejor computador que si lo compraras directamente a Apple, por poner un ejemplo.
Lo mismo ocurre con la inversión en acciones. Puedes ponerte a armar un portafolio de acciones por tu cuenta, utilizando cientos de indicadores para analizar decenas o incluso cientos de empresas, asegurándote de diversificar correctamente entre distintos sectores y geografías. Para hacer esto correctamente, necesitarías mucho estudio, experiencia y tiempo, además de estar pendiente constantemente de las noticias económicas, resultados trimestrales y cambios en el mercado. O puedes optar por una alternativa mucho más sencilla y práctica: invertir en un fondo que haya sido construido por profesionales. Estos fondos son manejados por expertos que ya se encargan de seleccionar las empresas, balancear la diversificación y minimizar riesgos, lo que casi seguro te dará mejores resultados que si intentaras construir tu portafolio desde cero. Zapatero, a tus zapatos. O sea, esto significa que no debemos elegir acciones individuales y que simplemente debemos elegir un fondo de inversiones. Sí, y sé que muchos piensan, pero hay miles de fondos, ¿cómo saber cuál elegir? Es cierto, hay muchísimos fondos y honestamente la mayoría no son buenos. Algunos cobran comisiones altísimas y no ofrecen rendimientos que valgan la pena. Pero para nuestra fortuna, no necesitamos convertirnos en expertos en seleccionar fondos. Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversionistas del mundo, ha sido preguntado múltiples veces sobre en qué deberíamos invertir. Y su respuesta siempre ha sido la misma: inviertan en un fondo de bajo costo que replique al S&P 500. Esa simple frase contiene la clave para resolver todos nuestros problemas de inversión, y hay dos cosas muy importantes que debemos destacar. Primera, invertir en un fondo que replique el S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Es un índice bursátil que mide el desempeño de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. Cuando Buffett dice que debemos invertir en un fondo que replique el S&P 500, nos está diciendo que debemos invertir en un fondo que esté compuesto por esas 500 empresas, es decir, que tu dinero esté distribuido automáticamente entre ellas. ¿Tiene sentido? Sí, y mucho sentido. Porque básicamente estás poniendo tu dinero en 500 de las mejores empresas del mundo, incluyendo gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Google, entre muchas otras. Esto no solo te da excelentes rendimientos históricos a largo plazo, sino también una diversificación instantánea que reduce significativamente el riesgo de pérdida. Invertir de esta forma es como comprar una canasta de acciones de las mejores compañías del planeta. Si una empresa tiene problemas, las otras 499 pueden compensarlo, lo que hace que tu inversión sea más estable y segura. Además, los fondos que replican índices como el S&P 500 suelen tener comisiones muy bajas, lo que significa que más de tus ganancias quedan para ti en lugar de pagarse a un administrador. En otras palabras, en lugar de pasar horas analizando cada acción individual y tratando de adivinar cuál subirá y cuál bajará, tú simplemente compras el fondo, lo mantienes y dejas que tu dinero crezca junto con las empresas más exitosas del mundo. Esto te permite enfocarte en lo que realmente importa: aumentar tu patrimonio a largo plazo sin complicarte la vida. No quiero alargarme mucho en esto, pero te lo digo como profesional. Piensa en esto como la respuesta del examen. Uno puede gastarse años y años aprendiendo modelos de portafolio, estrategias de inversión, analizando acciones y demás, para al final llegar a la conclusión de que, en el 99% de los casos, la mejor inversión es en un fondo que replique el S&P 500. Nuevamente, no necesitas reinventar la rueda. De hecho, un dato importante: incluso el 90% de los fondos de inversión profesionales, administrados por graduados de las mejores universidades del mundo, con los mejores promedios y la última tecnología a su disposición, en el largo plazo obtienen resultados inferiores a los de simplemente invertir en el S&P 500. Quinta lección. Invirtiendo en un fondo que replique el S&P 500, estarás obteniendo resultados superiores al 90% de los profesionales y al 99% de las personas promedio. No necesitas más. Con esto, ya tienes la base para construir un portafolio sólido y confiable sin complicarte la vida. La segunda cosa importante que podemos sacar de la recomendación del mejor inversionista del mundo es la importancia de las comisiones. Warren Buffett hace énfasis en fondos de bajo costo, y esto no es un detalle menor. Las comisiones son cruciales para tu rentabilidad a largo plazo. Por ejemplo, en Colombia y en América Latina en general, hay muchos fondos que te cobran 1,5% al año. 1,5% parece poco, pero si haces el cálculo a largo plazo, verás la realidad. Si invirtieras durante 35 años en un fondo con 1,5% de comisión, al final habrías pagado aproximadamente $400.000 en comisiones.
Levante la mano al que le gustaría que después de 35 años le dijeran que ha perdido $400.000 en comisiones. Esto ilustra perfectamente la famosa frase: quien entiende el interés compuesto lo gana, y quien no, lo paga. Entonces, ¿cuánto es una buena comisión? Bueno, los fondos más utilizados para invertir en el S&P 500 a nivel mundial tienen comisiones de entre 0,02% y 0,09% al año. Casi nada. Y lo mejor es que puedes acceder a estos fondos desde prácticamente cualquier lugar del mundo, lo que hace que invertir de forma eficiente y económica sea completamente posible hoy en día. Sexta lección. Las comisiones son muy importantes. No las ignores. No caigas en la trampa de fondos que prometen grandes rendimientos pero que se llevan una gran parte de tus ganancias en comisiones. Incluso pequeñas diferencias en los costos anuales pueden traducirse en decenas o cientos de miles de dólares perdidos en el largo plazo. Por eso, elige siempre fondos de bajo costo y céntrate en dejar que tu inversión crezca con el tiempo. ¿Sabes resaltar que esa recomendación de invertir en un fondo de bajo costo que replica al S&P 500 no es una recomendación exclusiva de Warren Buffett? Cualquier asesor financiero sensato te diría algo muy parecido. Y esto te lo juro por mi certificación. Ningún asesor profesional te diría deberías tomar un curso de cómo elegir acciones y armar tu portafolio desde cero. Eso no solo sería irresponsable, sino que incluso podría poner en riesgo su licencia. Sí, algunos asesores podrían sugerirte que diversifiques un poco más, por ejemplo, incluyendo small caps o acciones de mercados emergentes. Y sí, eso puedes hacerlo, pero no es algo que necesites hacer para tener resultados sólidos a largo plazo. La simplicidad muchas veces gana. Entonces, ¿cuáles son estos fondos de bajo costo que replican el S&P 500? En pantalla te estoy mostrando una lista con los más utilizados y sus costos anuales, pero para no complicarte la vida, te voy a mencionar los dos que yo utilizo personalmente. El primero es el Vanguard S&P 500 ETF, abreviado como VOO, un fondo cotizado en Estados Unidos. El segundo es el Vanguard S&P 500 UCITS ETF, en dólares y de acumulación, abreviado como VUA, un fondo cotizado en Europa. Básicamente, si vives en Estados Unidos, debes utilizar el primero o cualquier otro fondo domiciliado en Estados Unidos. Si vives en Europa, utiliza el segundo u otro fondo domiciliado en Europa. Y si vives en América Latina, puedes utilizar cualquiera de los dos, ambos son excelentes. Pero, si puedes usar el VUAA, será un poquito mejor, ya que tiene beneficios adicionales en tema de impuestos y además reinvierten automáticamente los dividendos por ti, lo que potencia el interés compuesto sin que tengas que mover un dedo. Algo muy importante. Recuerda que, por más que estés invirtiendo en uno de los mejores fondos del mundo, esto sigue siendo renta variable. Habrá meses e incluso años donde veas que tus inversiones pierden valor, y eso es completamente normal. Esos momentos son los que prueban tu paciencia y disciplina. Mantener la calma y no vender por miedo es lo que diferencia a los inversionistas exitosos de los que abandonan. Para que tengas un ejemplo real, nota cómo este tipo de fondos que replican al S&P 500 tuvieron una caída del 18% en 2022. Suena aterrador, ¿verdad? Pero a pesar de eso, y considerando que en otros años la rentabilidad fue superior al 20%, en los últimos 10 años el retorno promedio anual se ubica cerca del 13%, y esto es en dólares, lo cual es una aclaración muy importante para quienes viven fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo invertir en estos fondos? Invertir en ellos es súper sencillo y económico, pero necesitas una plataforma intermediaria que te permita hacerlo. Estas plataformas funcionan como un puente. Tú depositas tu dinero, eliges el fondo que deseas, y ellos se encargan de ejecutar la inversión, administrar dividendos y mantener todo en regla. Esto elimina la necesidad de preocuparte por aspectos técnicos, y te permite concentrarte en aportar consistentemente y dejar que tu inversión crezca con el tiempo. Por supuesto, necesitas una plataforma muy segura y bien regulada para invertir. Si vives en Estados Unidos, algunas excelentes opciones son Interactive Brokers, Schwab, Fidelity, Merrill Lynch, Vanguard, E-Trade, Robinhood, Webull, entre muchas otras. La realidad es que en Estados Unidos tienes muchísimas opciones y la mayoría de ellas son excelentes y confiables. Así que realmente no hay manera de equivocarte si eliges una de las principales. Sin embargo, si yo viviera en Estados Unidos y tuviera que elegir una sola, personalmente me iría con Interactive Brokers, y hay dos razones claras. La primera es que es la plataforma más internacional de todas. Es decir, si algún día en el futuro decides mudarte a otro país, probablemente no tendrás que cerrar tu cuenta ni buscar un nuevo broker, lo cual te ahorra mucho tiempo y complicaciones. La segunda razón es que permiten abrir una cuenta con un ITIN,
lo cual es ideal para todos aquellos que no tenemos un Social Security Number. Esto abre las puertas a personas que normalmente tendrían limitaciones para acceder a plataformas de inversión en Estados Unidos. Ahora, si vives en América Latina, algunas de las mejores opciones son Interactive Brokers, eToro, XTB, Admirals y Happy. Nuevamente, cualquiera de estas es muy buena, pero si yo tuviera que empezar a invertir desde cero hoy, probablemente elegiría XTB. ¿Por qué? 3 razones principales. 1. Mejor soporte al cliente en América Latina. Esto es clave porque muchas veces surgen dudas técnicas o administrativas, y un buen soporte marca la diferencia. 2. Es la plataforma más sencilla para depositar y retirar dinero, algo que muchas personas subestiman pero que es fundamental para mantener el control de tus inversiones. 3. Actualmente tienen un bono de bienvenida para todos los que abran su cuenta por primera vez siguiendo los pasos que muestro en este tutorial, lo que significa dinero gratis para empezar a invertir, una gran ventaja. Dejo el link al tutorial completo en la descripción de este vídeo para que veas paso a paso cómo abrir tu cuenta y aprovechar este bono. Si vives en Europa, tienes opciones como Interactive Brokers, eToro, Trade Republic, XTB y Admirals. De todas ellas, probablemente elegiría eToro, porque es una de las plataformas más grandes, robustas y seguras en Europa. Además, tiene la interfaz más amigable para principiantes, lo que facilita mucho el proceso para quienes nunca han invertido antes. También te dejo en la descripción de este vídeo un tutorial paso a paso para abrir tu cuenta con eToro y aprender a usar la plataforma de manera práctica. Recuerda que cualquiera de las plataformas que mencioné son excelentes opciones, y no hay problema en utilizar más de una si eso te da más seguridad o flexibilidad. Lo más importante que quiero que recuerdes es esto: no necesitas complicarte ni reinventar la rueda. Estas plataformas existen para simplificar tu inversión, permitirte crecer tu dinero de manera consistente y hacerlo sin dolores de cabeza. Lo único que necesitas es elegir una buena plataforma, empezar y mantener la consistencia. Yo mismo tengo cuenta en varias de estas plataformas. Como siempre digo, y por poner un ejemplo concreto, da lo mismo tener $10.000 invertidos todos a través de un broker que tener 5.000 a través de uno y 5.000 a través de otro. No es como si el dinero mágicamente creciera más rápido por tenerlo todo en un solo lugar. Lo que realmente importa es empezar y ser constante. Eso sí, si no eres experto eligiendo y evaluando plataformas, te recomiendo quedarte con alguna de las que mencioné anteriormente. En Internet encontrarás miles de plataformas de inversión, y honestamente, la mayoría no son muy seguras. Además, si conoces alguna plataforma popular que no está en mi lista, créeme, habrá una razón por la cual no la incluí. 7ª lección. Utiliza plataformas seguras y reguladas para invertir tu dinero. Es tu futuro financiero. No lo arriesgues en plataformas poco confiables. Ahora, hablemos de un plan de acción práctico. Aquí es importante entender algo. Un plan complejo no siempre trae mejores resultados que un plan simple. De hecho, gran parte de invertir exitosamente consiste en hacerlo lo más simple posible, porque entre más simple sea tu plan, más fácil será seguirlo consistentemente. Así que vamos a recapitular un poco. 1. Para tus inversiones de corto plazo, es decir, aquellas que planeas mantener por menos de 3 años, lo más sencillo y efectivo es utilizar cuentas de ahorro de alto interés y mantener tu dinero ahí. Sí, existen múltiples instrumentos de renta fija que podrías utilizar, pero la realidad es que la mayoría son bastante complejos y no te ofrecerán beneficios significativamente mayores. Lo simple aquí funciona perfectamente y te evita dolores de cabeza. 2. Para tus inversiones a largo plazo, es decir, aquellas que planeas mantener por más de 5 años, sigue el consejo de Warren Buffett. La clave es invertir de manera sistemática y disciplinada. Todos los meses, sin falta alguna, deberías invertir entre el 10% y el 20% de tus ingresos en un fondo de bajo costo que replique el desempeño del S&P 500, como por ejemplo el BOO en Estados Unidos o el VUAA en Europa. 3. Para hacerlo de manera correcta, sigue paso a paso uno de los tutoriales que dejé en la descripción de este vídeo. Ahí te muestro cómo crear tu cuenta gratuita en cada plataforma, cómo depositar tu dinero y cómo utilizar correctamente la plataforma para que tus inversiones comiencen a crecer sin complicaciones. Recuerda, no necesitas ser un experto para invertir con éxito. Solo necesitas plataformas seguras, un plan simple y consistencia mes a mes. Este enfoque, aunque sencillo, es el que ha hecho ricos a muchos inversionistas en el mundo, y puede funcionar para ti también si lo aplicas de manera constante. 8ª lección. Más complejo no siempre es mejor. Mantén tu plan de inversiones lo más simple posible, pues es esa simplicidad lo que te permitirá seguir el plan de manera consistente en el largo plazo,
Y al final eso es lo que realmente importa. Ahora, la pregunta del día, que además es una de las lecciones más importantes. Si invertir es tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo es rico? La respuesta es simple. La mayoría de las personas tienen una mala aproximación a las inversiones. La mejor manera de pensar las inversiones es como una máquina que multiplica el dinero que tú le depositas. La mayoría de las personas, en lugar de aprovechar esta increíble máquina y depositarle la mayor cantidad de dinero posible, se la pasan desarmando la máquina, tratando de hacerla funcionar un poco mejor, sin siquiera ser ingenieros mecánicos. Y lo único que logran es descomponerla. En las inversiones esto se traduce en personas que quieren hacer trading constante, operar opciones, elegir acciones individuales por su cuenta y, por supuesto, los que pagan cursos caros de inversión a influencers financieros. Hay que ser demasiado ingenuo para creer que un cursito de unas cuantas horas y de 500 o 1000 dólares te hará mejor inversionista que profesionales que llevan toda su vida dedicados a los mercados financieros. Es como pensar que yendo a un par de clases de fútbol estarías listo para competir en el mundial. Hay una razón por la cual los vendedores de cursos nunca muestran sus resultados reales, porque si lo hicieran, te darías cuenta de que lo que enseñan no sirve. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar la máquina que ya tienes. El hecho de que tengas una inversión que puede generar rendimientos superiores al 90% de los profesionales ya es una bendición. Y lo que debes hacer es aprovecharla al máximo, organizando tus finanzas para que cada vez puedas depositar más dinero y verlo crecer en el largo plazo. El mejor carpintero no es el que tiene las mejores herramientas, sino el que hace el mejor uso de las herramientas que tiene a su disposición. Lo mismo aplica para tus inversiones. No necesitas estrategias complicadas ni trucos secretos, necesitas constancia, disciplina y un buen plan simple. Estoy seguro de que esta guía rápida para iniciar en inversiones te será de gran ayuda. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo totalmente gratis de un profesional que realmente invierte su dinero y no solo vende cursos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde profundizaremos aún más en estrategias prácticas para que tu dinero trabaje por ti, sin complicaciones y con resultados consistentes en el largo plazo.